Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Silvio Colombo. Yo voy a estar presentando hoy día una temática que para mí particularmente es muy interesante, porque la presentamos en un momento coyuntural muy difícil, pero no por eso menos atractivo, donde el valor del envase cobra una relevancia muy buena. Tenemos el agrado de ser una webinar que en este caso está auspiciada por Tetra Pak, por nuestra feria y por la guía del envase, que son los pilares hoy que están soportando este tipo de eventos y a través de los cuales los podemos ofrecer de manera eficiente y gratuita. Yo les voy a contar brevemente quién es el Instituto Argentino del Envase, quiénes somos el Instituto Argentino del Envase, qué hacemos desde el Instituto Argentino del Envase, que hace 50 años, recién cumpliditos el año pasado, que el Instituto, que es una organización sin fines de lucro, ha sabido llevar durante todo este periodo de una manera muy concreta, aportando valor a la industria del packaging, a la industria de los envases y embalajes, y tratando de conectar todas las partes que están relacionadas en la cadena de valor de los envases y embalajes, ¿no? El instituto tiene una misión muy fuerte de colaboración, de comunicación, de educación, basada en los pilares que estoy mencionando y en conjunto con las diferentes asociaciones que forman parte de este colectivo que es la industria de los envases y embalajes, ¿no? Como ustedes van a ver acá, hay cámaras de investigación, cámaras de otros países, organizaciones referentes en el mundo de los envases y embalajes que nos permiten a nosotros tener todas las posibilidades y las puertas abiertas para poder hacernos de las últimas tendencias, indicadores de mercado, innovación en materiales, cuestiones que son muy propias de cada una de las regiones o de los países en sí, y situaciones que son muy puntuales y que tienen que ver, por ejemplo, con poder atacar diferentes problemáticas como el desperdicio y la pérdida de alimento, que es una muy fuerte que hoy día está en boga en lo que es esta industria. Entonces, eso nos permite a nosotros estar constantemente actualizados y nos permite poder ofrecer a nuestros socios, que hoy tenemos más de 500 socios que forman parte del instituto, diferentes actividades y soluciones orientadas a lo que le estoy nombrando, ¿no? Lo que es la educación, la comunicación y la colaboración. En ese sentido, gran parte de las actividades que brindamos están en el ámbito académico, donde tenemos un posgrado de envases y embalajes de nivel superior, único en la región Latinoamérica, en idioma español, ¿sí? Hoy con un dictado mixto entre presencial y virtual, ¿sí? Hoy es todo virtual por la contextura que tenemos, pero tenemos la posibilidad de hacer dictados virtuales y presenciales, con un curso a distancia de un nivel de una tecnicatura, de una diplomatura que es 100% online, 100% digital, y que eso está accesible a cualquier empresa o profesional que quiera acceder a los conocimientos básicos y más enfocados de materiales, de tecnologías, de procesos. Y después tenemos, obviamente, todo lo relacionado con la difusión, que tiene que ver con las actividades de la feria de envases y embalajes, una de las más grandes que hay en Latinoamérica Sur, que se hace cada 2 años y ahora nos toca el próximo octubre del 2021, ¿sí? No, perdón, septiembre de 2021, donde tenemos una feria que está generalmente colmada de expositores, más de 200 expositores. Bueno, es muy interesante y estamos lanzando ahora una versión virtual también para poder
estar a tono con las necesidades y la flexibilidad de la industria, ¿no? Que hoy día. También tenemos cursos a medida para diferentes tipos de empresas y obviamente todo lo relacionado a servicios de consultoría en el ámbito de los ensayos y las certificaciones de materiales de empaque, que después las chicas le van a contar seguramente con más detalle. Así que de eso se trata el instituto, los que formamos parte de él y los que estamos trabajando hoy en esta hermosa industria de los envases y embalajes que en muchas oportunidades están controvertidas y que vamos a estar hablando ahora en un ratito de justamente ese tema, ¿no? Del rol del envase dentro de lo que es la sustentabilidad, dentro de lo que es la economía circular, dentro de lo que es el ecodiseño y lo que tiene que ver con los cuidados hoy que tenemos en la pandemia también. Escucho un ruido muy raro, perdón. No sé qué pasó. Bueno, este soy yo, después le va a quedar el material a ustedes. Yo básicamente estoy coordinando hoy las actividades de educación en el Instituto Argentino del Envase, más adelante van a tener mis datos. Pero bueno, si les parece ya arrancamos, vamos a hablar del tema en sí. Y no puedo empezar sin nombrar lo que está sucediendo. Todos nos fuimos haciendo expertos en este tema, todos fuimos aprendiendo acerca del coronavirus, todos somos un poco médicos, un poco profesores, un poco de todo lo que estamos aprendiendo. Es enorme la cantidad de lo que sabemos hoy comparado con lo que pasaba en marzo, ¿sí? Y ese contexto nos está un poco cambiando la vida, ¿sí? Algunos consideran que es un hecho puntual que va a pasar, otros consideramos que va a pasar, pero que no va a pasar inadvertido, sino que va a quedar ciertas cuestiones que ya nos cambiaron, ¿sí? Y que esas cuestiones están relacionadas justamente con lo que uno propone aquí, que es el amanecer de una nueva era, ¿no? Un cambio de paradigma que se ve acelerado. Si yo hago una retrospectiva a marzo y te preguntaba qué es lo que iba a suceder en abril, en mayo, en junio, bueno, seguramente no estaríamos hablando de lo que pasó hoy, y eso nos altera, nos afecta, nos demanda pensar constantemente en desafíos, ¿no? El saber que ya nada era como antes, ¿sí? Es un tema. Y en ese sentido se va armando este contexto del COVID-19, donde estamos hablando hoy de protocolos de bloqueo, ¿sí? De un país de diferentes países que están bloqueados desde el punto de vista de las salidas, donde hoy ya hay algunos que ya están con vida prácticamente normal, hay otros que están haciendo vida normal, pero que han vuelto a una fase anterior. Nosotros que vivimos en un centro más bien metropolitano somos quizás los más afectados desde el punto de vista de cómo nos tenemos que cuidar. Pero bueno, hay cosas que pasan y que no pasan por inadvertidas, como es la recesión económica, como es la contaminación y la polución que ha bajado y que tenemos un gran desafío ahí, ¿sí? Y el desafío va a ser cómo hacemos para que no vuelva a los puntos donde estaba antes, ¿sí? Entender que estas cuestiones nos han permitido reconocer que finalmente es probable que se pueda hacer algo, ¿sí? Por nuestro planeta. Empresas que producían a una máxima capacidad hace unas semanas, de repente tuvieron que cerrar porque se han visto que no han podido porque no tenían empleados, porque no tenían mercado. Empresas que estaban muy mal, de repente empezaron a sobreestoquear y a sobrefabricar, ¿sí? Entonces, de repente todo se ha dado vuelta en esta especie de contexto o ensalada donde todo es probable. Tiene que haber una oportunidad de trabajo donde podamos realmente enfocarnos y entender cómo el packaging, en nuestro caso, ¿no? Puede sobrevivir todas esas cuestiones, ¿no?
En ese sentido, es que yo me pregunto, o les pregunto, ¿no? ¿Cómo es el contexto del packaging? Este packaging que mencionábamos hace unos minutitos, que es tan controversial desde el punto de vista de la sustentabilidad y de la imagen que me deja un post-consumo, por ejemplo, ¿no? Donde el packaging es el villano porque está ensuciando el medio ambiente, las playas, el agua, ¿no? Y los plásticos, y tantas soluciones que se está trayendo por otro lado, y de repente el packaging vuelve o volvería a tener cierto valor. ¿Por qué? Porque detrás de un packaging hay un producto que tiene que ser cuidado, que tiene que llegar a mi casa con la menor contaminación posible, que no me tiene que afectar la salud, que no me tiene que permitir hacer que los alimentos se sigan perdiendo, ¿no? Entonces, de repente tengo como a un bueno y un malo en la misma persona, y tengo que tener la posibilidad de analizar el contexto del packaging de esta manera sistémica o integral. Entonces tengo que pensar un packaging que también me permita proteger el hogar, que también me permita disminuir la pérdida y desperdicio de alimentos, que también me permita preservar la salud de la gente, pero que también colabore con disminuir todo lo referente a la contaminación ambiental. En este sentido, la definición básica de packaging, ¿no? El rol básico de packaging por el cual nosotros solemos conocer al envase, se ve como motivado a tratar de cumplir con todos estos roles que estamos proponiendo. Entonces, el rol básico que nosotros conocíamos de contener, proteger, manipular, distribuir y comunicar, que se lo podemos atribuir 100% cualquier envase que esté dando vuelta por ahí, quizás hoy tenga que renombrarse y tenga que redescubrirse un rol tal que me permita poder cumplir con estas funciones que nosotros estamos diciendo en este momento. Y la mejor definición que yo encontré es esta, ¿no? Es prevenir, proteger, preservar y concientizar. Si nosotros podemos darle una vuelta de rosca a la definición del packaging y podemos entender que ya el objetivo de contener, el objetivo de proteger, quedan pequeños comparados con el rol de la preservación, de la concientización y la prevención, podemos descubrir también que cualquiera de estos atributos aplicaría a esos envases que pueden estar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la higiene personal, en el ámbito del medio ambiente y en el ámbito del desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces, nosotros estamos redescubriendo o revalorificando el rol del packaging. Este es un primer punto que quería compartir con ustedes, porque me parece que a partir de ese rol es donde nosotros vamos a ir descubriendo justamente cuáles son los desafíos que tienen que vencer este packaging que estamos nosotros proponiendo, o este set de packaging que estamos nosotros proponiendo. Y los desafíos que tiene el packaging por delante son estos que están aquí más o menos de manera resumida, ¿no? Que se hable de empaques desechables de un solo uso, que se hable de la recolección y el reciclado de materiales, que se hable de el uso de materiales alternativos, economía circular, la escasez de insumos, ¿no? Que cuando salió el boom del alcohol en gel, hace unos meses atrás, no había un envase, no había stock de envases capaces de poder cubrir la demanda del alcohol en gel, y de repente había un montón de alcohol, pero en el mercado no estaba, porque no había envases, no había tapas, y los fabricantes que estaban haciendo esos envases tenían la fábrica a un 60% de capacidad, ¿no? Esa controversia que pasa en estas épocas de crisis, donde hay que salir a armar, y que las compañías salieron, muchas a optimizar esas líneas de producción que la tenían en desuso, o que las usaban para una fabricación piloto, o mismo un proveedor que hacía un determinado envase para un
para una, no sé, para una de higiene y tocador, terminó haciendo ahora uno para farmacia, ¿no? Entonces, ¿cómo de repente vamos buscando la innovación al repensar el packaging? Tuvimos que cambiar un poco la actitud frente a los plásticos, porque por ejemplo en Europa hay cadenas de supermercados que vendían envases de fruta, envían fruta de manera natural en canastas abiertas, sin ningún tipo de protección, comenzaron a tener la necesidad de incorporarles envases a los productos para que justamente no estén en contacto con todas las manos de la gente que tocaba, que iba o lo respiraba, con lo cual se volvió un escalón para atrás en términos de sustentabilidad. Es una pregunta buena que hoy yo no sé contestar, pero puedo dar una orientación y decir cómo podemos aprovechar ese paso para atrás, que para mí no es un paso para atrás, sino es aquel que nos permite repensar qué es lo que tenemos que hacer con el packaging justo en el momento justo, ¿no? Temas como, por ejemplo, la inocuidad alimentaria, ¿sí? Que va muy de la mano de los materiales alternativos, la acumulación de productos esenciales, ¿no? Donde las familias compran para estoquear. Entonces eso ahora me permite a mí tener que pensarlo de una manera tal que probablemente tenga que estirar el ciclo de vida de ese producto, que está pensado para un determinado tiempo y que si yo me estoqueo tengo que tener eso en cuenta a la hora de pensar lo que es y todos los pedidos e-commerce, cómo se ha despegado, cómo ha crecido todo eso exponencialmente, cómo sufren los productos que vienen en determinados envases que hoy por hoy no están pensados para ser vendidos por comercio electrónico, sino que es más un pick and play desde la góndola, donde yo lo pongo en una bolsa y me lo traigo a mi casa, y no tuvo que haber pasado por todo el sistema logístico y de distribución, ¿no? No están pensados los envases de eso. Las empresas hace unos años empezaron a incorporar en su staff de R&D un departamento puro y exclusivo de R&D packaging para e-commerce, que antes no estaba para nada pensado. Con lo cual, la evolución tecnológica, las pandemias, las crisis nos hacen reinventarnos y nos hacen pensar la mejor manera de seguir adelante. El packaging no es un tema menor, el packaging es algo que aporta valor y no debería ser visto como un costo dentro de la matriz del producto. Por eso yo trato como de segmentar qué es lo que sucede en 3 instancias diferentes, ¿no? De manera inmediata, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto en rebote de lo que está pasando, ¿sí? Hoy por hoy? ¿Y qué pasa en el término largo, ¿no? En largo término, ¿qué es lo que sucede con el impacto? ¿Cómo los consumidores comienzan a adaptarse a una nueva realidad que hoy por hoy no sabemos cómo cuánto va a durar, pero sí sabemos que no va a ser la misma que es la que estaba en marzo del 2020? En ese sentido, nosotros en el corto plazo necesitamos poder tener envases completamente sellados y envasados que nos garanticen la salud y la preservación del envase, del producto que está en el envase. Por supuesto que estoy hablando de, más que nada, de alimentos, ¿sí? En términos de rebote, existe esta controversia que estamos nombrando entre la sustentabilidad y el medio ambiente, ¿sí? Entonces tenemos que entender ahí qué pasa, ¿no? ¿Es sustentable o no es sustentable poner envases de más o poner un envase con una cierta característica que preserve aún más el alimento, pero que tenga una carga más de material adicional a la que yo pensaba antes? Tengo que entender dónde está la relación justa de costo-beneficio ahí. Y por otro lado, a largo tiempo, en el largo, lo que sí tengo que pensar de manera obligada, porque seguimos siendo una región subdesarrollada, donde el costo está por encima muchas veces de los factores de calidad,
los factores más estratégicos. Entonces tenemos que pensar de hacer la cadena productiva lo más eficientemente posible desde el punto de vista de los costos de los materiales de empaque. Bueno, bien, entonces, ¿por qué necesitamos tomar decisiones inteligentes? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta de por qué necesitamos tomar una decisión inteligente cuando nos referimos al envasado de comida para llevar? ¿No? ¿Cuál sería una decisión inteligente que nosotros tenemos que tomar en este ámbito? En ese sentido, a mí se me ocurre plantear la presentación de hoy en el terreno de los desafíos y las oportunidades que nos plantea este ámbito. Y para ir un poco entrando en calor con ustedes y tratando de ver qué piensan, porque a mí me interesa mucho entender qué piensan, ya que somos muchos que están del otro lado, les voy a tirar una encuesta que vamos a resolver en este momento, que más que una encuesta quiero entender qué piensan de esta pregunta, ¿no? ¿Qué desafío consideran ustedes más relevante al momento de pensar en el envasado de comida para llevar? Y ahí les voy a pedir que ustedes puedan responder, por supuesto que pueden responder una sola pregunta, una sola de las respuestas que está en la pregunta, y me digan cuáles de los desafíos que estamos planteando, ¿no? El de seguridad alimentaria, el de la protección de la salud, en la extensión del ciclo de vida, en qué va a pasar con el envase en el postconsumo, en si tengo que pensar en un envase que minimice el desperdicio de alimentos o en los costos. A la hora de seleccionar un envase de comida para llevar, ¿cuál de estos factores ustedes son el que consideran más relevante? Así que espero que ustedes respondan esto, ¿sí? Denle un clic, lo submiten, y ahora vamos a estar compartiendo en unos poquitos segundos, seguro Valeria va a estar compartiendo las respuestas de ustedes. Es muy importante que todos respondan, así vamos a ver cómo están las respuestas. Vos cuando Vale me diga que más o menos te van respondiendo, ahí ya podemos Sí, todavía están votando. Compartiendo. Bueno, voten tranquilo, la idea es que ustedes piensen una de las posibilidades que está ahí, que no quiere decir que las otras no sean importantes, ¿no? Por eso es bastante suspicaz la pregunta, pero para ustedes, a la hora de decidir por un envase, ¿qué es lo que piensan hoy día? Eso es lo que a mí me interesa conocer, porque sobre eso es lo que vamos a estar hablando en prácticamente todo lo que nos queda de esta hermosa tarde. Cuando vos quieras, Vale. Muy bien, ahí están los primeros resultados. Bueno, interesantísimo, mirá. A ver, todos lo ven. Un 52% de la gente piensa justamente que la seguridad alimentaria es hoy el factor más importante que tenemos que tener en cuenta en un envase de comida para llevar, ¿no? La verdad que estamos muy alineados con lo que piensan. La protección de la salud también es un valor importante, con un 17%, y por supuesto que el resto va perdiendo un poco de valor, pero son temas importantes también, ¿no? Porque el envase también tiene que ser económico, también tiene que haber minimización del desperdicio de alimentos, pero evidentemente la seguridad alimentaria es uno de los factores más relevantes, ¿no? Muy bien, gracias por participar. Entonces, el desafío de la seguridad alimentaria es uno de los principales, que el envase pueda garantizarnos una cierta inocuidad, una cierta protección, un cierto resguardo de lo que está contenido dentro, ¿sí? Que pueda llegar a serle en cierto modo una barrera a los agentes externos, me parece que es una de las cuestiones más importantes. La protección de la salud, obviamente en la medida en la que el envase no permita la migración de ciertos componentes para con el producto que está conteniendo el alimento, vamos a poder garantizar,
ciertas cuestiones que ya están, que son propias del envase, ¿no? El ciclo de vida es muy importante, sobre todo en estos momentos donde le decíamos antes, ¿no? La gente que se está estoqueando y necesitamos tener un ciclo de vida por ahí un poco más extenso en algunos productos, porque no nos están permitiendo ir a comprar todos los días, si bien ahora está un poco más flexible, no nos están permitiendo hacer compras como probablemente las hacíamos antes, y las marcas necesitan empezar a ayornarse a esas cuestiones, ¿no? Sobre todo con los productos dairy, los lácteos y esas cosas. El postconsumo, un gran tema. Bueno, no fue tan votado, ¿no? Hoy por hoy, evidentemente, la cuestión medioambiental todavía no está del todo arraigada en la sociedad. No fue tan votado, pero es algo que empieza de alguna manera a cobrar relevancia, ¿sí? Lo que pasa es que frente al tema de la seguridad alimentaria, no hay con qué darle, ¿no? No hay con qué darle, ese es el tema. Entonces, es como que en primer lugar está la seguridad alimentaria y después todo lo que viene detrás. Bueno, y hablar de los costos, ¿no? O el desperdicio de los alimentos. Bueno, eso cuando hagamos una próxima webinar que nos la tenemos pendiente ahí, hablemos del tema de Safe Food, seguramente vamos a entrar muy, muy en detalle de todo lo que es pérdida y desperdicio de alimentos. Lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, que tenemos que trabajar todos de manera muy colaborativa en tratar de bajar ese 30 y pico % de alimentos que se pierde a nivel mundial, ¿no? Y en América Latina, lamentablemente, es un poco más alto, ¿no? Sobre todo en los productos frescos, frutas y hortalizas y todas esas cuestiones. Pero bien, hablamos de los desafíos, hablemos de las oportunidades entonces. ¿Qué pasa con las oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades? Y las oportunidades, la verdad que no sobran, pero tampoco faltan, digamos. Hay muchas, muchas cosas que se están haciendo y es muy importante que ustedes lo sepan, que en todo lo que es renovables, en todo lo que es reuso de envases, en todo lo que es la parte de envases inteligentes, todo lo que tiene que ver con la racionalización o la comida en porciones justas, ¿no? Y la parte modular, que es muy importante, como vamos a estar viendo ahora en un ratito. Termino de cerrar el ciclo con lo que es la comunicación, difusión y la visual, que es muy importante hoy por hoy. Son las oportunidades que hoy tenemos en esto que podemos llamar que es un set de posibilidades que nos permite la industria 4.0, ¿no? Que de repente haya materiales renovables y que a la vez esos materiales sean inteligentes, o sea, que tengan la capacidad de poder medir, de poder trazar, de poder transmitirnos un montón de cuestiones que nos van a decir qué temperatura tiene, qué tiempo hace que está expuesto, qué materiales son los más aptos para determinados contenidos de ataque de un virus o para determinadas superficies. Bueno, hay un montón de cuestiones de qué lote viene, de qué vencimiento, que nos van a permitir trazar, eso se hace todo con inteligencia. Hay un mundo ahí muy, muy interesante. Entonces, en este mundo que nos permite justamente hacer una dicotomía entre oportunidad y desafío, ¿no? Como quien hace un FODA de algunas cuestiones, yo estoy tratando de ver qué es lo que nos presenta el mundo del packaging como oportunidad y como desafío. Y cómo cruzamos justamente todas estas cuestiones de el reuso, la inteligencia, la ración justa, la modularidad, con, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para disminuir el desperdicio? ¿Qué podemos hacer para minimizar el postconsumo? ¿Qué podemos hacer para extender el ciclo de vida? ¿Qué hay que hacer para proteger aún más la salud? ¿Y cómo podemos hacer para bajar los costos? Bueno, ahí que tenemos un montón de alternativas que podemos tener en cuenta. Por lo tanto, estamos también moviéndonos hacia una economía circular. Esta economía circular que ya prácticamente la sentimos hablar
como un commodity que tenemos, pero que tan lejos está porque nos falta muchísimo por hacer en este sentido. Nos falta muchísimo, desde la ley de envases, desde seguir difundiendo, desde tener mejores prácticas de reciclado, de tener más cultura de reciclado, ¿no? Desde todos esos ámbitos y esas aristas que tiene la economía circular, tenemos que entender cómo nos podemos ir moviendo. Ahora, por ahí nos movemos despacio, pero nos tenemos que al fin mover, y mover hacia una dirección que es hacia adelante, la dirección que nos va a permitir reducir, reciclar, reusar, reformatear y renovar como pilares más importantes de esta economía circular, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos son los ejes que queremos hoy demostrar. Yo voy a empezar a mostrarle algunos ejemplos, algunas cuestiones que me parecieron importantes. Hay un montón de material que después podríamos buscar alguna manera de compartírselos y entender cómo hacérselo llegar o poder armar una reunión más, pero tomé los más importantes que considero como para poder ver qué son los más característicos en el ámbito. Por ejemplo, lo que es en reducción, ¿no? 4 de cada 5 empresas de materiales de empaque, ¿sí? Reducen materiales de embalaje. No solo las que son las convertidoras, sino las que son los usuarios. Las CPG son las Consumer Packaging Goods, empresas que son gran consumidoras de envases, ¿sí? Porque venden alimentos, o venden químicos, o venden cualquier tipo de producto que va envasado. 4 de cada 5 empresas de ese estilo están reduciendo los materiales de embalaje a través de diferentes soluciones de diseño y de rediseño, utilizando tecnologías o tácticas o metodologías que están centradas en el ecodiseño, por ejemplo, ¿no? Utilizar menos material, ofrecer mayor protección del producto, ¿sí? Y tener sistemas de fácil apertura. Eso existe, hay algunas cuestiones que no se están difundiendo muy bien, pero ya existen en el mercado soluciones orientadas a cubrir estos puntos o algunos otros más en el ámbito del delivery, ¿no? Por ejemplo, esta solución es una empresa que tiene, por ejemplo, ofrece un 35% menos de plástico, por lo tanto, te disminuye el peso en un 30%. Disminuir el peso de un determinado producto, de un embalaje en un 30%, no solo impacta directamente en el costo del material, sino que el que más o menos conoce la cosa se va a dar cuenta que impacta también en la distribución, en la logística y por supuesto en el postconsumo. O sea, cualquier cosita o variable que yo toque en la etapa de desarrollo, de diseño, va a impactar exponencialmente en lo que es aguas arriba, la manufactura, el lanzamiento, el consumo y el postconsumo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esa es la responsabilidad que tenemos los que estamos asesorando en el ámbito de los materiales de packaging y también los que compran este tipo de material, ¿no? En lo que hace al reciclado, casi el 90% de las empresas de CPG están migrando a materiales reciclables o con alto contenido de PCR. PCR es reciclado post-consumo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en determinados porcentajes se están empezando a mezclar las resinas o los materiales, ya sea para el ámbito del papel como para el ámbito de los polímeros o del plástico. Hay unos grandes contenidos de PCR que hacen que sucedan muchas cosas, entre ellas que los costos bajen, entre ellas que seamos más sustentables, y entre ellas que te baje incluso la huella de carbono. Suerte a disminuir a partir de la utilización de otro tipo de materiales alternativos que también tiene, por ejemplo, como en el caso de que utiliza certificación FSS, que me viene, que lo que me asegura es que venga de un origen certificado de un bosque que está plantado
ya estratégicamente para no seguir talando árboles de manera irracional, ¿no? Entonces, tenemos, y acá que hemos reemplazado, y reemplazamos 100% la bandeja de poliestireno expandido, o más conocido como el tergopol, ¿no? Que eso sí es un termorrígido, que es muy difícil de reciclar, ¿no? Y que tiene muchas cuestiones que dañan el medio ambiente, como también tiene otras cosas positivas, muy positivas, como es el tema de la temperatura, el resguardo de la temperatura. En el caso del de abajo, tenemos bandejas y tapas en PCR, en plástico reciclado, post consumo de PET, y también está certificado por las normas de la Food and Drug Alimentation Association, perdón, que es la norma por esencia que vela por todos estos procesos en Norteamérica. Cualquier exportación que querramos hacer tiene este tipo de certificación. Entonces, tengo, por más que por ahí la encuesta del día de hoy no haya salido muy beneficiado del tema medioambiental, porque hay un factor importante que está relacionado con el tema salud e inocuidad, las empresas buscan muchos materiales reciclables, muchos materiales compostables, materiales de origen vegetal, formatos de contenedores que sean multiuso, por ejemplo, ¿sí? Entonces casi un 64% utiliza materiales reciclables, un 30% compostables, un 24% de origen orgánico, ¿sí? Y después un 14% con posibilidades de volver a ser reutilizado, ¿sí? Y posteriormente está el tema de la reducción de los materiales, en un 4%, porque ya se ha reducido muchísimo. Entonces, lo que tenemos que pensar acá es cuál es la mejor matriz. Esto lo que quiere decir es, ¿tengo que yo ir en una sola dirección? ¿Tengo que pensar en solamente ir en un material reciclable o tengo que pensar el mejor mix para mi empresa o para mi producto? ¿No? ¿Tengo que quedarme con una sola estrategia o tengo que pensar una estrategia que abarque diferentes tipos de propiedades? Por ejemplo, ¿puedo seguir reduciendo un material de manera infinita? ¿Hasta cuánto le voy a sacar plástico? Va a llegar un punto donde no voy a poder, y las empresas han hecho un esfuerzo enorme en reducir materiales. Entonces tengo que empezar a utilizar materiales alternativos. En la parte de reuso, ¿no? Que hoy está un poquito ahí en vilo, que se está viendo qué se hace con el reuso, porque ese envase que tocó otro, que yo lo tengo que tocar, que lo tengo que volver a limpiar. Pero hoy está todo lo que es un tercio de las empresas está implementando cuestiones de reutilización, sobre todo en el mercado de las bebidas. Es muy utilizado, es muy económico todo lo relacionado a productos que tienen un envase retornable, y es algo que está comenzando a tener nuevamente un valor. Hay una revalorización detrás de todo esto, y hay ciertos materiales, como por ejemplo el vidrio, donde tiene un valor muy grande en este ámbito, empiezan justamente a revalorizarse, porque se había empezado a dejar de hacer estas cuestiones con envases de vidrio, donde probablemente haya mucho costo e ineficiencias en la cadena productiva, pero que tiene precios muy buenos si hablamos de grandes cantidades, ¿no? Ni hablar de las cuestiones que están relacionadas a este tipo de cadenas, que ha llegado un poco para romper los paradigmas, ¿sí? Romper un poquito todas las cuestiones relacionadas con yo me encargo de tus envases, vos no te preocupes, vos comprá a través mío, que yo usalos, dejalos de vuelta aquí en la heladerita, yo los retiro contra el nuevo pedido y los lavo y los encargo y los dejo y te traigo unos nuevos.
¿sí? Entonces hay toda una logística detrás, la gente de Loop, que se encarga justamente del retirado de los envases consumidos, traerte uno nuevo y volver a insertar al mercado el concepto real de lo que vendría a ser la economía circular previo al reciclado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa con el reformatear? Entonces, ¿cómo reformateamos? ¿Cómo nos reformateamos? La palabra reformatear acá tiene, en un sentido más amplio. No tengo que reformatear solo el envase, tengo que reformatear también mi cabeza, cómo yo pienso, ¿no? De qué manera pienso que tengo que cuidar a los productos, cuál es el mejor envase detrás de todo esto, ¿sí? Reformatear el concepto es muy amplio y muy interesante, ¿no? Cómo tengo que empezar a pensar en un consumo de una manera más personalizado, de una manera más estratégica, con materiales que salgan un poco de la caja convencional que conozco, materiales que sean posibles de poder ser utilizados en diferentes tipos de situaciones de temperatura, en diferentes tipos de situaciones de uso, de condiciones de humedad, donde tengo que garantizar la entrega de un determinado producto en tiempo y forma, ¿sí? Para que sea agradable y que después lo que yo quiero es comer la pizza y nada más que la pizza y deshacerme por completo de ese envase. ¿Cómo hago para también pensar en la experiencia del post-consumo y no lo tedioso que suelen ser arrugar esas cajas de pizza que me ocupan espacio y volumen y que quedan manchadas con queso y con aceite y con papeles? Bueno, ¿cómo hago para poder hacer que la experiencia del usuario no sea solamente al momento de tomar un trozo de pizza y esté caliente, sino que también sea posteriormente con la disposición final de ese envase? Esto me pareció interesante mostrárselos, esto lo agregué hace muy poquito, porque esta presentación la hemos dado ya para Colombia hace un tiempo, y me pareció interesante agregar esto, que me llegó hace unos pocos días, de cómo es la evolución o cómo fue la evolución de los últimos 10 años en los envases de carne, ¿sí? Que uno compra envasada. Y fíjense, ¿no? Lo que era antes una bandeja de poliestireno común y corriente, de Tergopol, para hablar mal, ¿sí? Pero para que lo entiendan, donde era prácticamente 100% irreciclable, ¿sí? Por llamarlo de una manera mal, y pasamos en los 5 años posteriores a una bandeja de polipropileno con un material que es reciclable, pero que también necesita una transformación adicional. Sigue siendo un polipropileno, sigue siendo un material de polipropileno que necesita un cierto proceso posterior de lavado, de reciclado, ¿sí? Y no es como, pero que ya está en el ámbito del termoplástico, no es del termorrígido como el del 2009. Y posteriormente, un envase directamente con una bandeja de papel, envasado al vacío, donde el producto no solo se luce muchísimo más que en los otros, tengo más área de impresión, cosa que ahora el packaging pasa a ser directamente todo el envase vendible con toda la publicidad directamente impresa, sino que además el envase desaparece porque es un envase orgánico con una base de celulosa, ¿sí? Y que es muy, muy fácil de ser completamente reciclable, sustentable y renovable, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el mercado, cómo me va pidiendo y solicitando y cómo voy evolucionando en un producto tan simple cuya esencia sigue siendo la misma, que es carne, ¿sí? Pero presentada de 3 maneras distintas, cómo yo tengo que evaluar la posibilidad de cubrir todas las áreas, que nunca deje de ser la esencia principal, que es proteger el producto, pero que también piense desde la comunicación, desde la difusión y desde el post-consumo. En el ámbito de la renovación, de lo que es renovar,
el 25% de las empresas de CPG utiliza o está comenzando a utilizar envases biobasados, bio-based o plant-based, ¿no? Dependiendo la rama que yo utilice, pero son, al fin y al cabo, son bio-based, ¿sí? Que puedo empezar a utilizar envases orgánicos con cierta composición, certificación de compostabilidad, ¿sí? Y acá hay un punto importante, hay que entender bien, estos envases no van a desaparecer con el tiempo porque desaparecen por la gracia de Dios, sino que se tienen que dar ciertas condiciones de compostabilidad capaces de que justamente puedan hacer que el envase se composte, ¿no? Hay dos caminos en ese sentido, un camino que es más un compost hogareño, donde yo puedo agarrar y enterrar en mi casa un determinado envase, y hay otros que son compostables, pero los tengo que enviar a algún sector específico para que me garantice ciertas condiciones de presión, de temperatura, ¿sí? Y de tiempo, que son básicamente las variables más importantes a tener en cuenta para compostar un polímero, ¿sí? Orgánico. Fíjense que acá tengo materiales biobasados en polietileno, ¿sí? O el PEF, que es un material relativamente nuevo, que todavía está ahí como peleándole al PET, no lo viene a reemplazar, pero sí viene a complementar un terreno bastante interesante, que es barrera al oxígeno, es 10 veces mejor que la del PET, por ejemplo. Es una barrera al oxígeno donde el PET es una maravilla como barrera al oxígeno y al dióxido de carbono, ¿sí? Pero fíjense que este material tiene mucha mejor barrera y está biobasado pero en polietileno, con lo cual para la humedad, para el dióxido de carbono y para lo que es el oxígeno, tengo mejores propiedades, mejores barreras. Es cuestión de entender cómo se puede hacer para que este polímero empiece a cobrar cierta preponderancia en la industria para que justamente empiece a tener costos más competitivos. En el ámbito de lo compostable nuevamente, pero compostable en el hogar, ¿sí? Compostable en el hogar, hablamos de envases de celulosa compostable, 100% compostables en ambientes bioactivos, 100%. 100% es todo. Lo aclaro solamente, no porque no sepa que ustedes no saben lo que significa, sino para recalcar la importancia que eso tiene, ¿no? La importancia que tiene que hoy por hoy nosotros, la tecnología nos permita acceder a este tipo de materiales, ¿no? Que se componen no solo de un material proveniente de fuentes de bosques certificados, sino que a la vez, ¿sí? La parte de la mezcla del PLA o del maíz que compone la base polimérica de este celulósico, pueda venir de una ingeniería sin genética, o sea, orgánica 100%, sin el uso de ningún tipo de materiales genéticos o agroquímicos, ¿no? Eso es importante, fíjense el cuidado a donde está llegando estas cuestiones, ¿no? Hasta dónde llegan. También tengo que pensar en cómo transporto. Hay empresas que ya están pensando esto y lo piensan muy bien, hay muchos ejemplos de esto. Yo tomé los más característicos, pero bueno, mis compañeros que estuvieron en las otras webinars esta semana han mostrado unos ejemplos que están muy buenos. También las pueden buscar en YouTube, eso me olvidé de decírselos. Busquen en YouTube nuestras webinars, están todas grabadas ahí y eso lo pueden hacer en cualquier momento, no hay apuro, las pueden ver y rever y mirar varias veces y es contenido propio del Instituto Argentino del Envase que tenemos ahí y está a disposición 100% de todos. La modularidad que les nombraba antes, me parece que es un factor primordial al momento de pensar un sistema de packaging, ¿sí? Y bueno, hay empresas como por ejemplo Amcor, en conjunto con Amazon, que se han puesto de acuerdo y hoy podemos empezar a pensar en envases que tengan una lógica de el mejor tamaño para poder ser despachado, ¿sí? Ser protegido, ser enviado
sin pagar costos de más y sin necesidad de un envase adicional. Por eso hablamos un prep-free packaging, ¿sí? Entonces, necesariamente podemos enviar este producto sin la necesidad de un material además. ¿Ok? Pero por sobre todas las cosas, preservar el costo de los envíos para que el envase sea el que menos le aporta costo a la matriz. Y en términos de materiales, se ha hablado muchísimo y todavía no tenemos la real dimensión de qué tipo de productos son los que más fáciles están transmitiendo el COVID-19 o cuánto más tiempo. Acá hay indicadores, hay más información sobre el SARS, entonces asumimos que es similar al SARS para ciertos contactos, pero bueno, hay universidades que están, y laboratorios que están invirtiendo bastante en hacer pruebas, que lamentablemente las pruebas tienen necesariamente que ver con el tiempo de exposición, no nos queda otra, hay que esperar. Entonces podemos decir que en los plásticos y los aceros estamos hablando de 72 horas, en cartón 24, en cobre 4, en aerosoles 3, ¿no? Entonces es mucho más tiempo en algunos materiales que en otros, pero está bueno tenerlo en cuenta a la hora de pedir un cierto material a un proveedor. También hay desarrollos del tipo microbiano, todas estas películas de antibacterianas que se forman a partir del desarrollo de nanomateriales que se les va incorporando a los envases para poder hacerlos inteligentes, como nombrábamos al principio, son materiales que repelen o inhiben el crecimiento de estos microbios y que son antibacterianos, básicamente, ¿no? Tengo una película que lo que permite ahí es poder rechazar de manera efectiva e inmediata o repeler de manera efectiva e inmediata cualquier tipo de agente bacteriano que pueda llegar a estar en contacto con dicho envase. Y estos son todos desarrollos que se están haciendo con diferentes tipos de empresas y universidades, ¿no? Hay mucho trabajo acá para hacer en este segmento. Entonces yo tengo que hablar un poco para ir redondeando la charla de hoy de lo que es el packaging y la conveniencia, ¿sí? ¿Qué es más packaging o más conveniente? O menos conveniente. Cuanto más packaging, menos conveniente, ¿no? Ahí un poco para que pensemos juntos qué es lo que tenemos. Entonces, se me ocurre mostrarles esta curva que me parece que resume muy bien lo que quiero mostrar respecto de lo que son los materiales de packaging cuando voy a decidir sobre un envase. Si yo pudiera encontrar un punto de conveniencia a partir del cual yo pueda diseñar el envase óptimo, yo tendría que tener un área en la cual el impacto ambiental no sea tan negativo, el incremento del material del envase no sea tan alto, ¿sí? Y haya un balance justamente entre lo que es un envase sobredimensionado y un envase subdimensionado, para tener el envase justo, un envase que me permita justamente prevenir, contener, proteger, sin sobredimensionar, ¿sí? Yo les voy a mostrar un ejemplo acá, que me parece oportuno traerlo a discusión, sobre un queso Bergerón, de 150 gramos, para que analicemos un poquito con más detalle este caso,
que está relacionado justamente con cuán dañino es la intervención del packaging en las diferentes situaciones de la cadena de valor respecto de su huella de carbono. Y comparándolo con lo que se pierde de queso por cada uno de las hormas estas que se venden. O sea, en la versión anterior el envase se vendía, el queso se vendía en su propio envase, no tenía envase, era su propio queso con la pintura externa y una etiqueta. Cuando ese queso llegaba al almacén y el fiambrero o el almacén o el anaquel corta un pedazo de queso, ese queso queda al aire libre, por más que esté dentro de la heladera, por más que esté en la estantería, y hay un desperdicio ahí del 5% del producto. ¿Por qué? Porque en el segundo corte hay que sacarle una rebanada, porque se ensució, porque se tiró, porque se cortó mal, por diferentes condiciones que hacen que por cada una de las hormas de 5 kilos se pierda un 5%. ¿Sí? Eso es dinero. Dinero de la marca. Que la marca está asumiendo que tiene que tirar cuando en realidad podría buscar la manera de solucionarlo. Entonces fuimos a pensar un envase nuevo que tiene varias cosas, no es solamente un cambio de envase. Acá se cambia el envase, pero también se cambia la modalidad de presentación del producto, que ahora ya no se vende en barra, sino que se vende feteado. Y ese feteado, a la vez, tiene una ración justa. Y a la vez tiene un packaging que está acorde a las fetas. Y a raíz de todo este análisis, se ha bajado de ese 5% al 0,14%. Un montón. En términos de plata, ese 5%, ese casi 5%, es un montón. Pero no solamente tiene ese beneficio. O sea, no solamente yo le cambio el envase porque quiero dejar de perder productos, sino también porque voy a tener resultados que están orientados a la mejora de los gastos que estoy haciendo en la producción que se gasta por cada queso, la producción del packaging, el transporte, el gasto por el tratamiento del agua, el packaging recovery, o sea, todo lo que es la parte de rechazos. Y fíjense cómo los gases de efecto invernadero quedaron mucho más grandes en la barra azul, que es la barra original, que en la verde, donde prácticamente hay un balance que, si bien me ha crecido un poco la huella de carbono en packaging, que esa la tenemos en la pantalla, ahí la voy a señalar, esperen un segundito, que ahora se los pongo aquí. La tenemos aquí, esta que está aquí. Todo el resto está por debajo. ¿Sí? Entonces es bueno entender que, por ejemplo, tuvo un impacto de 1 a 2,5, que si bien subió 28 gramos la emisión de dióxido de carbono por el packaging, gracias a la disminución de la pérdida de ese 5%, ha bajado un 69 la huella. Entonces acá que estamos haciendo un balance de lo que se conoce como handprint, o la huella positiva de carbono. ¿Sí? Las acciones que se están generando para disminuir la huella pesan más que lo que era la huella original. Y eso es importante. Entonces yo puedo balancear entre lo que es el dióxido de carbono y el dióxido de packaging. Balancear en el sentido de decir, bueno, ¿qué me conviene más? ¿A qué le doy más bola en función de lo que yo hablé hoy, ¿no?
Entonces, como conclusiones y para ir un poco redondeando y pasar a las preguntas, ahí vamos a ir revolviendo un poquito qué cuestiones hay en el chat y vamos a levantar los micrófonos y nos saludamos. Yo considero que existen oportunidades, la desaceleración que tuvimos y que estamos teniendo actualmente nos da una oportunidad enorme de cómo pensar, de cómo crear mejores sistemas de envases y embalajes, de pensar en una redefinición de la prevención, de la protección, de la preservación, de la concientización, a partir de un sistema de packaging que sea capaz de poder llevar adelante ese producto que quiero contener de una manera inteligente, ¿no? Y les dejo un pensamiento para que pueden estar de acuerdo o no, ¿sí? Con lo que yo estoy manifestando aquí, pero solamente para que pensemos juntos que si uno piensa de manera estratégica un sistema de packaging, podemos resolver un montón de cuestiones, si lo pienso desde el primer momento, resolver cuestiones como la contaminación, como la prolongación de los alimentos, como la protección de la salud. Y además, puedo permitir que los consumidores no generen tantos desechos innecesarios. O sea, estoy buscando que en este momento podamos compatibilizar los dos mundos, ¿no? El mundo para qué necesito el envase y el mundo del cual ya no necesito el envase. Y cómo machean los dos juntos para justamente poder hacer una revalorización del mismo en el momento indicado, que creo que es ahora, ¿no? También les voy a dejar, por último, estos avisos parroquiales y ya le doy paso a las preguntas a las chicas para que me ayuden, para que sepan solamente que se están lanzando ahora estos cursos, ¿sí? Que están acá para que ustedes pregunten. Uno inicia el 13, que está muy bueno, este tuvimos que replicarlo, es la segunda edición que tenemos porque ya dio vuelta y ya saturó, y ahora estamos en esta versión para nuevos inscriptos, que es el de bioplásticos con Alejandro, que lo da bárbaro, que es excelente. Y bueno, y lo que es la parte de la gestión de calidad en procesos offset, también muy interesante para los que sean de ese rubro farmacéutico, alimentos, cosmética e higiene. ¿Sí? Es muy práctico, es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Así que yo les voy a dejar mis datos, les voy a agradecer este momento, espero que por lo que estoy viendo hay un montón de gente que sigue ahí, que sigue confiando, así que yo ahora me voy a poner a leer un poco las preguntas, vamos a abrir un poco cuáles son las preguntas, acá están nuestros datos, y después seguramente les vamos a pedir la encuesta para que puedan tener el material. Así que si me ayudan, voy a no compartir un poquito ya la pantalla para que podamos ir a las preguntas, ¿sí? Y les agradezco el tiempo, espero que les haya gustado, ¿sí? Espero que haya sido interesante y bueno, estoy atento a cualquier tipo de solicitud. Gracias Vale, gracias Debbie por estar ahí soportando y ayudando del otro lado, así que bien, ustedes me contarán. Yo voy a tomar un poquito de agua. Consulta a Marcela Leal, dice, bueno, excelente la presentación y pide que por favor se vuelva a definir las empresas CPG. Las empresas CPG son las de Consumer Packaging Goods, ¿sí? O empresas de consumo masivo de packaging, ¿no? Por ejemplo, una empresa como Unilever es una empresa CPG, una empresa que necesita de los envases de una manera muy grande para poder ofrecer su producto. Porque tiene una gran variedad de envases. Vos en el mundo de los envases tenés los transformadores, tenés los convertidores, ¿sí? Tenés los manufactureros, que son los que hacen las máquinas, y tenés las empresas CPG que terminan siendo los clientes de los envases. ¿Ok? Patricia Christensen comentaba sobre la encuesta.
decía que sobre todo hoy hay que ganarse nuevamente la confianza del consumidor y por eso se le da tanta importancia al tema de la seguridad alimentaria por sobre los otros ítems. Era comentario. Muy bueno, muy bueno. Bueno, les quiero decir que inauguramos el tema de las encuestas hoy y anduvo bien, ¿no? Por lo que veo, estuvo muy bueno, hubo buena participación, así que me parece que vamos a usarlo más. Esperaba otra, pero bueno. Mensaje de tu club de fans, dice Mariano Galeski que sos un crack. Bueno, gracias. Gracias. Consulta Rodrigo Corbera. Dice, ¿se está pensando en una certificación para envases que cumplan ciertos requisitos post-COVID para que el usuario pueda identificar rápidamente esos cuidados que son difíciles de percibir en góndola y con las diferencias propias de cada producto? Perdón. Es muy buena la pregunta, Rodrigo. Yo no creo que se esté pensando en eso actualmente. Creo que es algo que es un muy buen punto. Sí se está pensando mucho en el ámbito de lo que es la comida para delivery, que es lo que tiene que ver con esta sesión, porque, por ejemplo, nosotros como Instituto Argentino del Envase estamos hablando con el gobierno de la ciudad para regular todo lo que son regular en el buen sentido las compras de materiales que van directamente en contacto con los alimentos. Por ejemplo, ¿qué pasa como decía yo antes, qué pasa con las cajas de la pizza? ¿No? ¿Qué materiales? ¿Vos podés usar materiales reciclados, de papel reciclado, para un material en contacto con alimentos? Bueno, ¿qué tipo de material? ¿Dónde los guardan? ¿Cómo es ese papel? ¿No? Todo eso hay que regularlo. Sobre ese punto en particular, no solamente la caja de pizza, estamos hablando de una bandeja termoformada, estamos hablando de un pote, todo eso se está empezando a diagramar de una manera certificada. El COVID llegó para potenciar eso, llegó para potenciarlo, pero creo que eso es algo que sí hay que lanzar rápidamente. Muchos mensajes de felicitaciones, excelente la presentación y consulta, Carlos Crespo. ¿Cuál es la tendencia de plásticos? ¿Los compostables o los biodegradables? Bueno, no hay una sola, Carlos. Ahí te contesto. Ahí vi que el Vale largó la encuesta para que la vayan completando, así pueden recibir el material. Sería bueno que lo vayan haciendo. Mira, o los compostables o los biodegradables, los dos son compatibles. Los dos son compatibles. Si vos me apurás hoy, hay mucha más tendencia para lo biodegradable que para lo compostable. Pero eso no quiere decir que no sirvan los dos o que no puedan ser los dos. Lo que pasa es que para lo compostable se necesita de un entorno para compostar, justamente. Entonces necesitamos ahí que, como yo mostré en uno de los slides, sean home compostable. O sea, sería muy ideal que todos podamos hacer nuestro propio compostaje en nuestros hogares y que no dependamos de un tercero que haga el compostaje para minimizar el impacto logístico y todo lo que tiene que ver con eso, ¿sí? Pregunta Armando Cuyubamba. De todos los desafíos del packaging descritos, ¿cuáles consideras son los más relevantes en esta época de coronavirus? Y mirá, son los que puse ahí. Esos que están ahí, o sea, los desafíos del packaging son enormes, son enormes. Yo los que puse ahí, que son esos 10, 15, para mí son los principales. Si te tengo que nombrar uno, dos o tres, como mucho, yo creo que el reciclado hoy vuelve a ser un desafío enorme. Todo lo que es la parte de reciclado de materiales y postconsumo, porque se ha dejado de hacer y recién ahora están empezando los municipios a darle permisos a las cooperativas. Me parece que el desafío de poder volver a aceitar el reciclado es uno de los principales, porque después el resto que tiene que ver con aptitud sanitaria o con salud, que también los nombramos, son fortalezas que los envases ya tienen. Entonces el desafío está en empezar a adquirirlos, más que nada. Empezar a hacer que eso baje de costo y se puedan empezar a adquirir y que se revaloricen. Pero me parece que el principal desafío va a ser no volver
al estado anterior, a donde estábamos antes. A no pensar que el envase es el culpable de todo y que podamos generar las mejores prácticas de reciclado para que esos envases no lleguen al lugar de destino, a un océano, no lleguen a un terreno y que ocupen y que dañen y todo eso. Ese va a ser el principal desafío para mí. Si lo podemos ir ayudando con materiales compostables, biodegradables, creo que es el camino donde tenemos que ir. Jimena Diorio consulta sobre el tema de huella de carbono comparando los dos formatos de venta. ¿Se tiene el análisis económico? Comparando los dos formatos de venta, está hablando del ejemplo del queso, ¿no? Sí. ¿Se tiene cuál? Perdón, ¿cómo terminaba la pregunta? Sí, se tiene el análisis económico. Y no tenemos un precio, pero si yo te digo que el cliente dejó de perder el 5% del producto, el análisis económico, un poco lo podés sacar por ese lado, ¿no? Puedo decir, la empresa empezó a dejar de perder un 5% del producto, ¿sí? Y el material de empaque empezó a ser un poco más caro que el anterior, pero contra el 5% te estaba hablando de un ratio de beneficio de 1 a 2,5. O sea, 2,5 veces mejor impacto. Cuando hablamos de mejor impacto, tenés que meter lo económico, lo medioambiental, y todo metido ahí adentro. Marco Cervantes pregunta, ¿cuáles serán las tendencias después de la pandemia? ¿A dónde debe voltear a ver la industria? Bueno, es un poco, Marcos, lo que estamos hablando, ¿no? Las tendencias tienen que ver con esos desafíos, ¿no? ¿A dónde tiene que voltar la industria? La industria tiene que mirar, lo primero que tiene que mirar la industria, que casi nunca lo hace, por más que los libros digan que sí, es en el consumidor. La industria tiene que mirar al consumidor, cómo el consumidor está consumiendo, cómo son los hábitos que hoy está teniendo. El consumo electrónico llegó para quedarse. En China la gente no está volviendo a las tiendas, o sea, sigue comprando por internet. Es muy poco el porcentaje de los que compraban antes de manera presencial, solo volvió el 20% a comprar en las tiendas. ¿Saben lo que significa eso? Un cambio radical en lo que es el mercado inmobiliario, en lo que es las viejas compras, los depósitos. Entonces, si la industria tiene que mirar algo, tiene que mirar el consumo electrónico. Bien. Matías Fogliaco pregunta, ¿qué opinas del laminado OPP para packaging de delivery en cuanto a protección del alimento y a su impacto ambiental? En cuanto al impacto ambiental, bárbaro, no debería haber ningún problema. Estamos hablando de un laminado que es reciclable, con lo cual, si se trata de la mejor manera, no debería haber problema. Respecto a la protección del alimento, no es de lo que tenga mejor barrera. El laminado de OPP, a ver, no sé qué es lo que envasan, entonces al no saber qué es lo que envasan, te estoy contestando en términos generales, pero digamos, ahí un material como un PET tiene muchísima más barrera que un OPP, que un laminado de OPP. ¿Sí? Pero bueno, desde el punto de vista sustentable es muy bueno. Perfecto. Están consultándome por privado, perdón, si luego enviamos el material, sí, quédense tranquilos que luego se comparte el material y se cuelga la grabación de este webinar en el canal de YouTube. Pregunta Patricia Díaz. ¿De los materiales para los envases compostables son el papel y cartón y el PLA solamente? No, hay muchos más, hay otros, hay materiales, por ejemplo, de caña de azúcar, hay materiales en base a cáscara de maní, hay materiales en base a café utilizado, a los rastrojos, hay materiales que tienen que ver, por ejemplo, con algas marinas, hay materiales que vienen de la parte de la industria pesquera, digamos, hay un montón de materiales orgánicos. No el PLA es el más conocido porque en la Argentina tenemos un montón de maíz y que algo hay que hacer con ese rastrojo y además de eso es muy parecida a las propiedades que tiene a otros polímeros, entonces es de más fácil realización, ¿no? Pero hay un montón de otros materiales.
Perfecto. Anabela Rezanovica pregunta, ¿se fabrica en el país el material bio, fécula de maíz para las bolsas compostables o se sigue importando? Mirá, te lo averiguo, Anabela. Yo creo que por ahora no se fabrica, pero podemos averiguarlo. Esta información mía de fines del año pasado. Pero puedo averiguarlo puertas para adentro y vuelvo con vos para la respuesta oficial. Hoy creo que no, que sigue siendo así como vos decís. Pero bueno, nunca se sabe. Néstor de Barracas pregunta, ¿cuál es el rol del usuario en la recogida diferenciada de envases? ¿Existirá el compromiso y diremos que la culpa siempre es del envase? Bueno, es una pregunta con respuesta esa, ¿no? La que está haciendo Néstor, pero en realidad para mí el rol del usuario en la recogida diferencial del envase es primordial, digamos, ¿no? Es fundamental, digamos. El rol del consumidor es el primero que está en la trinchera esperando y decide qué hace con el envase. Si ese consumidor tiene las condiciones junto con el Estado, que tiene que tomar las decisiones fundamentales de generar una ley donde pueda haber separación, clasificación de envases, creo que el Estado, la empresa, las empresas y el usuario son los actores fundamentales. Pero el primero que termina decidiendo qué hacer es uno, el usuario. Mira, a mí me pasó en esta pandemia un montón de cosas. Algunas negativas y otras muchas positivas. Esa es la verdad. Y la verdad que hemos reciclado muchísimo acá en mi casa, muchísimo. Hemos separado, acá nosotros en donde estamos, en provincia, tenemos la posibilidad de acercar todos los residuos hacia un lugar donde después los separan y los clasifican. Y la verdad es que yo recién, después de este periodo de 3 meses, me di cuenta la cantidad de volumen de materiales que podemos no dejar de enviar a vertederos. Es increíble. Te estoy hablando de volúmenes de orgánico contra no orgánico, de por ejemplo, orgánico un 10% y el otro el 90%. Con lo cual, lo orgánico yo lo pongo, porque tengo la posibilidad de hacerlo en el jardín, lo trato con mi compostera y todo lo que sea, y lo no orgánico es increíble el volumen de material. Ahora, lleva trabajo porque hay que limpiarlo, podés clasificarlo o no, pero te conlleva trabajo, ¿no? Cada sachet, cada pote, cada cuestión, el papel, todo eso entonces, desde ese punto, y la pregunta que vos hacés, que está muy bien, el rol del usuario es fundamental, porque tiene que estar uno predispuesto. No es cuestión de consumir, tirar en una bolsa y sacarlo con la bolsita verde afuera para que alguien se lo lleve. Entonces, hay mucho de lo que tenemos que aprender como sociedad y como cultura para poder decir que estamos trabajando a niveles de cómo se hace en Europa, donde en Europa la condición es otra, ¿no? La imposición es otra, hay multas si uno no lo hace bien, multas muy grandes, si no lo hace bien, pero que ya no es necesario que ya el castigo, digamos, ya pasaron incluso esa etapa. Nosotros estamos en una etapa muchísimo más prematura, ¿no? Bien, pregunta Jovan. Bueno, felicita por la presentación y consulta. ¿Qué opinás sobre los envases retornables en tiempos de COVID? Bueno, un poco lo mencioné. Lo que dije es que hay controversias, digamos. A ver, se frenó un poco. Por ejemplo, yo no mostré ahora el caso de Starbucks. Viste que en Starbucks vos tenés la posibilidad de hacer el refill con tu vaso. Bueno, en Starbucks, que habían sacado los vasos de polipapel comunes y corrientes que tiene McDonald's, los habían sacado haciendo toda una campaña de refill con tu propio vaso, ahora lo sacaron y volvieron a poner los envases de polipapel, porque la gente no quería ir con sus propios vasos para no contaminar. Entonces, yo creo que en la medida en la que el envase retornable sea cuidado y protegido como significa, como hay que hacerlo, no le veo un problema hoy. Probablemente hace 2 meses atrás te hubiese dicho que no tenía sentido hacer un envase retornable ahora. Pero la ecuación de costo del retornable siempre dio
relativamente bien, sobre todo para el usuario, no tanto para el productor. Con lo cual, yo creo que tienen una cierta fortaleza que hay que saberla encontrar en estas épocas. Y vuelvo a la pregunta anterior. Si nosotros recibimos un envase retornable, lo limpiamos de la manera correcta para ponerlo dentro de nuestro refrigerador o en nuestra casa, y antes de devolverlo también lo volvemos a limpiar, no le vería ningún problema a que eso pueda andar en una cadena más fluida. Perfecto. Última consulta, Alejandra Duarte. ¿Qué tipo de cartón recomendás para comida rápida, para productos calientes o húmedos? Y mirá, ahora hay un montón de materiales, pero generalmente un papel craft podría andar bien, un material un cartón reciclado también. Habría que ver que tenga las certificaciones, que tenga que tener las protecciones de manera certificada para que pueda ser apto al alimento eh, que vos querés lanzar, ¿no? Los cartones están muy bien dimensionados, hay varios. Después te podemos pasar, si querés, alguna lista o algunas propiedades, pero lo importante es que sean de empresas a las cuales vos le podés exigir las certificaciones de calidad que tienen que tener en la industria papelera, y que no sea cualquier tipo de papel que no sabes de qué origen viene. Hay papeles que estuvieron contaminados con aceite, con lubricantes, con otras cuestiones que por ahí no se lavan o no se atacan químicamente con los productos que son más coherentes, y probablemente después vayan al contacto con un alimento. Entonces, mi primera recomendación es empresa certificada que cumpla con las normas de seguridad, de higiene y salubridad, y sobre esa los materiales de papel son bastante nobles, no hay ningún problema con eso. Verónica Garzón dice, esta pandemia nos invitó a repensar. Es verdad, me quedo con las oportunidades que comentaba. Víctor Hugo Mendoza consulta, además del PLA, ¿qué opciones de envases bio o compostables existen que soporten alimentos de grasa caliente? Mirá, la verdad que no sé bien en cuestiones de temperaturas. El PLA anda muy bien, pero habría que ver a qué temperatura llega la grasa. Te referís, dependiendo a ver qué tipo de temperatura. No sé, me imagino, por ejemplo, un pollo, ¿no? O al espiedo, que esté caliente, o algún producto que se venda caliente. Habría que analizarlo. Mirá, para que sea orgánico, yo creo que hoy por hoy el PLA me parece que no hay con qué darle. Ahora, algún polímero orgánico basado en lo que es caña de azúcar también debería andar bien, pero tendría que tener una mezcla de otro polímero virgen, por ahí más con una resina de PET, que es grado alimenticio, ¿me entendés? Tanto el PLA como el PET son de grado alimenticio, pero por ahí si es un PET PCR, podría andar mucho mejor. No sería 100% orgánico, no sería 100% orgánico, pero me parece que lo mejor ahí es armar un compuesto, porque no tengo hoy claro si hay algún material orgánico, que lo tendría que averiguar, que pueda soportar tanta temperatura como el PLA. Sí sé del PET, que soporta temperaturas altísimas, 200, 210 grados, sin ningún tipo de problema, y el PET post-consumo, ¿no? Reciclado post-consumo. Perfecto. Adriana Suárez consulta si tenemos hecho algún estudio de cuál es el mejor tipo de material para delivery de comida caliente, como hamburguesas o pizzas. Dice que las papas fritas siempre llegan húmedas. Bueno, sí, son todas las preguntas relacionadas con lo mismo, ¿no? Nosotros no tenemos un estudio que podamos compartirle, pero sí podemos facilitarle los datos de diferentes tipos de proveedores de esos segmentos, de papel, de polímero, que tienen un montón de materiales. Por ejemplo, en el ámbito de la celulosa y en el ámbito de los papeles, también hay materiales que podrían llegar no a soportar de la misma manera que un material
que un poliestireno la temperatura, pero sí podrían llegar a tener, por ejemplo, el aluminio. También puede ser algo que es reciclado 100% y un foil de aluminio te puede preservar muy bien la temperatura, acompañado con un papel o con una cartulina, o también puede ser un polímero, sí, como decíamos recién, que dije, el PET, que también soporta muy bien la temperatura, no es aislante para nada, pero quizás con una mezcla de materiales que sea, que creo que va a ser lo más recomendable en estos casos, ¿no? Perfecto, bueno, ahí terminamos con las consultas. Me parece que estamos con tiempo ya cumplido, ¿no es cierto, Vale? Sí, Recuerden que sí. pueden enviar sus consultas si quedó alguna duda y demás a capacitación@envase.org para más información y cualquier tema que haya quedado pendiente. Bueno, agradecerles la buena predisposición, la paciencia, el tiempo, la cantidad de preguntas. Espero haber estado a la altura de lo que esperaban. Seguramente hay cuestiones que han faltado responder porque tienen que ver con ciertos detalles, pero que las vamos a levantar y las vamos a volver a poner sobre la mesa para